Ese es el saludo paulino que se da al comienzo de nuestro servicio de adoración, en donde claramente se evoca la Trinidad divina en la naturaleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno de los intentos, de los propósitos que todo ser humano tiene, es entender el cómo y el porqué de las cosas. Muchas personas diariamente pierden su tranquilidad, su sanidad o su humor precisamente por no entender las cosas que les rodean. Por lo tanto, podemos deducir que cuando no se puede explicar las cosas es porque son un misterio en su propia naturaleza o porque el propósito de las mismas es un misterio. Uno de los más grandes misterios divinos es la Trinidad de Dios. Dios en tres personas. Término que si usted lo busca en las Sagradas Escrituras, ¿cuántas veces lo va a encontrar? ¿Cuántas? Ninguna. Muy bien. No van a encontrar nunca la palabra Trinidad en la Biblia. Pero su concepto se encuentra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En adición del saludo paulino con cual abrí este sermón y con cual nuestro servicio de adoración comienza, tenemos muchas otras referencias, pero como por ejemplo, desde Génesis, en su primer capítulo, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Sabemos que no estaba hablando con los ángeles, ¿saben? Porque nosotros no podemos ser como los ángeles, somos hechos un poquito menor que los ángeles. Está hablando con las personas que es uno mismo. O en el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, que dice, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Se tiene esa referencia. O de boca del Maestro también en Juan, en el capítulo 14, cuando él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O cuando dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Integración total. Y como les dije, ya mencioné, y anteriormente, y es bien conocido en Mateo, la gran comisión, en donde se pide, el Señor le pide a sus discípulos que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No encuentran el término, pero el concepto innumeradas veces. La Trinidad es la doctrina central del cristianismo. Nuestros credos, los que los luteranos aceptamos, el credo niceno, el credo apostólico, el credo de Atanasio, todos ellos hacen la reafirmación de la Santísima Trinidad. Pero me gusta mucho el credo de Atanasio, que es uno que casi nunca o nunca se lee por ser uno de los más largos, ¿verdad? Pero ese credo de Atanasio explica con palabras tan sencillas y así dice, y bien directamente, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino uno solo. Les exhorto a que si en un momento ustedes cojan sus libros y lean el credo de Atanasio, porque es bien directo
creados. El gran riesgo que tiene el ser humano es comenzar a dudar en la persona de Dios, tratar de entender lo que muchos se alardean de haber entendido y otros han resuelto por encasillarlo como es imposible o es irreal. Mas nosotros, la mayoría de los cristianos, lo categorizamos como lo que es un misterio divino. Y eso nos satisface, porque lo que va detrás de esas palabras, aceptando que es un misterio divino, es la fe. Es lógico que se comiencen a formar preguntas en nuestras mentes. Somos, después de todo, seres racionales. Y así le pasa a Nicodemo, fariseo y principal del pueblo judío, muy estimado entre ellos, y a pesar de tanto atributo, a Nicodemo le faltaba algo. Fíjese cómo este hombre de gran conocimiento, de gran educación, de gran sabiduría humana, le faltaba una cosa que solo podía recibir de Cristo Jesús: la sabiduría divina. Así es que entre tantas dudas y tantos misterios, Nicodemo se acerca a Jesús y le da la base para la conversación que sostienen en esa noche. Nicodemo le dice: sabemos que Dios está contigo porque no hay nadie quien pueda hacer esos milagros que tú haces. Nicodemo sabe, al igual que muchos otros de los fariseos saben, que Dios está con este hombre. Lo que le faltaba saber a Nicodemo y a muchos en el pueblo es que Dios está en ese hombre y que Dios es ese hombre. Vea que ese conocimiento viene por revelación divina. El ser humano no tiene la capacidad de sacar esa idea, aunque sea una persona estudiada. Solamente la fe te da esa revelación. A lo cual Jesús entonces le dijo que tenía que nacer de nuevo para llegar a tener ciertas revelaciones y entendimientos, los cuales no se adquieren por lo estudiado ni por lo vivido, simple y sencillamente por lo creído. Hablando de misterios, para así añadirle otro a la lista. Y es en ese nuevo comienzo que valga la redundancia, que el comienzo de la cristiandad se abre para la humanidad. Abre una enorme e inigualable oportunidad, porque de estar muertos en el pecado podemos ser hechos nuevos, con cualidades nuevas, con oportunidades nuevas, con esperanzas renovadas de llegar al reino de los cielos, y esto solamente es posible por el gran poder del Dios trino. No hay mayor poder, hermano y hermana. No hay otro Dios. No hay otra forma de que una persona pase de un estado de putrefacción espiritual por el pecado a un estado de limpieza y de renovación, de un nacimiento el cual nos lleva a ser residentes del reino de Dios, aunque en el día de hoy estemos aquí, si no es a través de ser nuevas personas, nuevos seres, nuevas criaturas en Cristo Jesús. La gran noticia de este renacer, de esta renovación espiritual, de este convertirnos en nuevas personas, no se encuentra en nuestra naturaleza, mas sí se encuentra en la naturaleza trinitaria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es, no es necesario o no necesariamente necesitamos entender o no necesitamos entender ciertamente el concepto, mas sí cuando aceptamos el concepto real para que llegar a recibir al reino de Dios, entonces necesitamos ser nuevas criaturas. Es que podemos ver que esa transformación no tiene origen en nosotros, sino tiene origen en Dios mismo,
quien se da completamente para rescatarnos y para reunificarnos con Él. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo, el que guía. La Santísima Trinidad es quien nos permite y ayuda a transformarnos en nuevas criaturas, entendiendo así la palabra de Jesús, las cuales toman sentido en nuestros oídos, que por su gracia se nos permite un nuevo comienzo en Él. Nuestra regeneración no puede ser entendida por nuestra capacidad humana, por más grande que ésta sea, hermano y hermana. El gran misterio de nuestra regeneración se percibe por medio de la fe, y lo recalco porque es la única manera que nosotros podemos aceptar la grandeza y los misterios y el poder de Dios. Fe cuando declaramos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Cuando proclamamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando predicamos su sacrificio, su gracia y su amor. Cuando predicamos que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no hay tres dioses, sino uno solo. Cuando testificamos, hermanos y hermanas, lo que no podemos ver, lo que no podemos entender, pero lo que creemos, independientemente de si tenemos pruebas sólidas y contundentes para creerlas, mas sin embargo así las sentimos correctas en nuestro ser. Creemos que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga misericordia. Desde ese punto en que lo dio y generación tras generación, hermano y hermana. Trate de explicarse ese misterio. Trate de explicarse el misterio del amor de Dios que siente y que tiene por ti y por mí. ¿Quién más que Dios Trino se manifiesta de las maneras necesarias en tres personas diferentes y consustanciales a la vez, coexistentes la una con la otra, para asegurarse que a pesar de lo que tú hagas, no te pierdas y no termines en lo profundo del infierno, en donde su presencia no existe? Más bien para que te encuentres con Él y vivas eternamente en su gloria. Explícate ese misterio, hermano y hermana, si puedes, conforme a que esa explicación que tú mismo te des o cualquier otra persona te dé, te lleve a la gracia de Dios. Si al explicar el misterio y creerlo, tenerlo resuelto, te lleva a acercarte y a centrarte o en ti mismo o en cualquier otra cosa o otra persona que no sea el Dios Trino, hermano y hermana, no ha comprendido, no ha resuelto nada y el misterio sigue palpante a pesar de que no lo reconozcamos. Solo el amor libre del Padre es el comienzo de nuestra salvación y es en el Hijo que muestra justicia y salvación, que nuestra justicia y salvación reside. Y es precisamente por medio del Espíritu Santo que somos movidos y guiados a creer, que es la fe la que nos lleva a la transformación espiritual, a entender que no es el propósito de Cristo haber venido a condenar al mundo, mas es el propio mundo el que se condena al darle la espalda, al no creer en su poder manifestado a través de las tres personas que conforman un solo Dios. Dios se llega hoy a ti, a todos, para que recibamos la salvación que por amor y gracia sufrió y padeció. Proclama, hermano y hermana, testifica, hijo e hija de Dios, que el misterio de la Santísima Trinidad te da vida y vida en abundancia. Que el misterio de la Santísima Trinidad
te da libertad, libertad para amar, para aceptar sin pruebas físicas y sin ver. Que el misterio de la Santísima Trinidad te trajo la salvación, gloria a Dios. Recuerda la palabra santa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, hermano y hermana. Que estas palabras se te queden grabadas en tu corazón y en tu espíritu, para que de esa manera tú puedas ver la libertad que te da Dios, la fe que en ti reside, para poder compartirla con tantos otros que creen que venir a la iglesia es ser condenado y poner el dedo acusador en ellos. Recuerden las palabras de ese Juan 3, el capítulo 3, versículo 17, porque muchas veces nos quedamos hasta el 16, pero el 17, qué hermosura, qué esperanza, qué renovación y qué transformación puede tener en ti y en muchos otros, hermanos y hermanas. Ábrete a tu regeneración espiritual. Busca que otros también sean transformados en el amor de Dios para que llevemos una vida buena, una vida feliz, regocijada aquí en este mundo al dar testimonio de la grandeza de Dios. Y llegado el día, cuando el Hijo vuelva en gloria a buscarnos, nos unamos todos como un solo pueblo a aclamar y alabar su bendito y santo nombre por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así que nos ayude Dios y que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra nuestras mentes y nuestros corazones a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.